Hola, bienvenidos a nuestro webinar Empiece a modelar con Wolfram System Modeler. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Este webinar presenta las funciones básicas necesarias para convertirse en un primer usuario de Wolfram System Modeler al guiarlo a través de una serie de ejercicios preparados para enseñar técnicas de modelado, de arrastrar y unir, crear componentes de modelos y visualizar resultados de una simulación. Se mostrarán sugerencias y trucos para trabajar con las ventanas y vistas del Model Center. No requiere experiencia previa en System Modeler. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer, usar y modificar los modelos de ejemplo de System Modeler, conocer algunos de los componentes de los dominios mecánicos, eléctricos y térmicos, generar un modelo térmico y uno eléctrico, simular diferentes experimentos a partir de estos modelos cambiando los parámetros, generar las gráficas de las variables de los experimentos y generar la simulación tridimensional de los sistemas mecánicos. Sean bienvenidos. Vamos a abrir nuestra aplicación Wolfram System Modeler. Aparece una pantalla de bienvenida donde podemos encontrar diferentes recursos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra experiencia en System Modeler. Y tenemos para empezar unos videos cortos sobre modelado, sobre simulación y sobre análisis. Vamos a abrir, por ejemplo, para la parte de modelado. Tenemos este video que les invito a que exploren. Trata de cómo hacer el modelado de dos piezas que están en contacto térmico por medio de la radiación. También tenemos la parte de noticias sobre System Modeler, novedades. Tenemos el centro de documentación que, al igual que matemática, es donde podemos encontrar diferentes recursos sobre todas las funciones que tiene System Modeler, como empezar, el centro de modelado, el centro de simulación y Wolfram Language. También tenemos ayuda sobre los sistemas o los diferentes entornos físicos en la parte mecánica, en la parte térmica, en la parte eléctrica. También tenemos la parte de las librerías adicionales, ejemplos en la industria, ejemplos en la educación y otros recursos. Además, también tenemos la sección de usos y ejemplos de System Modeler, que les invito a explorar, y también la parte de recursos adicionales que son de gran interés. En el caso de que esta ventana de bienvenida no les aparezca, pueden hacer clic en el menú ayuda y en la parte de ventana de bienvenida les aparece esta ventana de bienvenida. Si quieren mostrarla o si no, pueden activar o desactivar esta casilla. Vamos a cerrar nuestra pantalla de bienvenida y este es el entorno de trabajo de System Modeler, donde vamos a poner nuestros componentes o nuestros modelos en este diagrama que vamos a ir eligiendo de nuestra sección de modelos o componentes. En la parte derecha tenemos nuestro buscador de componentes y tenemos tres modos de trabajo. Aquí los tenemos en la parte de abajo.
Tenemos el modo presentador, donde se presenta únicamente el diagrama. También tenemos el modo principiante, donde vemos los componentes, las clases, pero no vemos el buscador de componentes. Y tenemos el modo modelador, en donde aparecen los componentes. En la parte de los modelos y los componentes, como vemos aquí, o las clases, tenemos la librería de Modelica, que es la que cuenta con los componentes de los diferentes entornos de trabajo, por ejemplo, en la parte eléctrica, en la parte magnética, en la parte mecánica, de fluidos, térmica y sobre todo en la parte de matemáticas. En la parte de arriba tenemos los ejemplos de introducción, de educación, industria y los ejemplos de documentación. Vamos a hacer clic en los ejemplos de introducción en la parte de sistemas y tenemos aquí el péndulo invertido. Vamos a hacer doble clic y en nuestro diagrama aparecen los 4 componentes. Como podemos ver, es el controlador, el motor, un mecanismo que es un desplazador o un carrito. De ese carrito está colgado un péndulo, que es este. Y aquí vemos precisamente los 4 componentes. Vemos que estos componentes están unidos a través de estas conexiones. Y además vemos que las conexiones son de diferente color. Aquí vemos azul, aquí vemos gris y aquí vemos verde. Y esto es porque cada entorno tiene un determinado tipo de conexión. Por ejemplo, no vamos a conectar un entorno eléctrico con un componente mecánico o un componente mecánico con un componente eléctrico, a menos que el componente tenga esa capacidad de cambiar de un entorno a otro, como vamos a ver. Vamos a hacer doble clic en el caso del motor, donde al hacer doble clic abrimos los subcomponentes que contienen al motor. Aquí vemos un inductor, una resistencia, un elemento de fuerza electromotriz y la fuente de voltaje. Vemos que están conectados todos, vemos que las conexiones están todas en color azul y esto es porque pertenecen al entorno eléctrico. Y aquí está un elemento que convierte el entorno eléctrico a mecánico, que es precisamente un motor. Y aquí tenemos una salida que es parte de un sistema mecánico. Vamos a cerrar este componente y ahora vamos a simular este sistema. Para ello vamos a hacer clic en el botón de simular. Y se abre nuestro centro de simulación, donde podemos simular el experimento que acabamos de modelar o podemos simular otros experimentos en base al modelo que construimos. Por default se abren estas gráficas que están configuradas en esta parte. Vemos la variable de posición de la masa y también la señal de referencia que se le envía al motor para que vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en esta gráfica de abajo vemos el ángulo del péndulo. En el caso que queramos visualizar más variables, lo podemos hacer de varias formas. Podemos agregar una nueva gráfica o subgráfica. Podemos crear una nueva gráfica en función del tiempo o podemos crear una gráfica paramétrica, es decir, donde veamos los dos parámetros independientes del tiempo.
Y bueno, en este caso queremos graficar la torca. Vamos a crear una nueva subgráfica haciendo clic aquí. Y hacemos clic en esta gráfica y vamos a agregar la variable torca. Aquí lo tenemos. En el caso de los sistemas mecánicos tridimensionales podemos visualizar a través de una animación. Como vemos, este es el péndulo cuya base está siendo movido por un deslizador o un carrito que va hacia la izquierda y va hacia la derecha. Al mismo tiempo que se mueve, vamos a hacer clic. Al mismo tiempo que se mueve, vemos aquí como la línea de tiempo va cambiando. Y vemos también el objeto cómo se mueve. Podemos cambiar el modo de reproducción al hacer clic aquí. La reproducción se vuelve continua, es decir, cuando termina vuelve a empezar. Podemos también cambiar la escala de tiempo. Podemos acercarnos al objeto o alejarnos haciendo el scroll con nuestro mouse. Podemos también manipular la visualización tridimensional. Vamos a cerrar la ventana. Vamos a suponer que queremos cambiar un parámetro de nuestro experimento y queremos compararlo con las condiciones actuales de este experimento. Para ello vamos a crear otro experimento. Vamos a duplicarlo. Y ya tenemos nuestro primer experimento y aquí tenemos nuestro segundo experimento. En este segundo experimento tenemos la configuración, las variables y los parámetros. Vamos a suponer que vamos a variar la resistencia del motor. En lugar de 2.6 ohmios queremos cambiarlo a 4.8. Presionamos Enter. Y aquí nos aparece este botón de reset. Es decir, lo regresamos al valor inicial. Vamos 4.8. Y damos clic en simular. Nuevamente obtenemos las gráficas anteriores, pero ahora con el parámetro de la resistencia igual a 4.8. Vamos a comparar las gráficas. Para ello nos vamos a las gráficas anteriores en esta parte del experimento 1 y hacemos clic en esta gráfica y vamos a agregar del experimento 2 la variable relacionada a la torca. Aquí está. Y en naranja aparece el resultado de la torca con las condiciones del segundo experimento. Lo mismo podemos hacer con el ángulo del péndulo.
Aquí tenemos el ángulo del péndulo en el segundo experimento. Y lo mismo podemos obtener en esta gráfica. La posición del péndulo. Y con ello podemos comparar estas variables del primer experimento y los del segundo experimento. Vamos a regresar al modelo anterior. Vamos a péndulo invertido. Y como vemos, aquí tenemos los componentes y vamos a trabajar con la parte del motor. Vamos a hacer doble clic. Los componentes del motor vemos que no los podemos modificar. Hacemos clic y ninguno de ellos los podemos cambiar de posición. O por ejemplo intentamos borrarlos, tampoco se puede. Y esto es porque se trata de un componente que no es editable. Aquí, como lo dice en la parte superior, solamente se puede leer. Para trabajar con este componente, para poderlo modificar, hacemos clic en esta parte de componentes. Aquí tenemos el motor eléctrico, hacemos clic derecho y vamos a duplicar o presionamos la tecla Control D. Vamos a generarle un nombre a este motor. Que va a ser My DC Motor. Como vemos, el fondo ha cambiado de color. Ahora es un azul claro. Aquí es el fondo gris. El fondo también aparece aquí en blanco. Y acá, aquí aparece en rejilla. Estas dos características nos indican que el modelo es editable. Comparado al que solo es de lectura. Este ya es editable. Recordemos que este modelo viene de este sistema en donde tiene un flujo de información o flujo de valores que se conectan al modelo, que vienen representados por esta entrada y esta salida. En este caso se trata de un valor real y aquí se trata de un elemento mecánico. Vamos a borrarlos. Y como fuente de entrada vamos a agregar una rampa. Nos vamos a la librería de Modelica, la sección de blocks, fuentes. Y tenemos diferentes tipos de fuentes. Tenemos aquí, por ejemplo, la exponencial, de pulsos, dientes de sierra, trapezoidal, etc. Vamos a usar esta rampa que arrastramos y soltamos aquí en nuestro modelo. Y con la herramienta de conexión lo vamos a conectar. Y para nuestro motor vamos a agregar un elemento de inercia. Nos vamos a la sección de mecánica. Luego nos vamos a la sección de rotacional, componentes. Y aquí tenemos el elemento de inercia. Hacemos clic y arrastramos hacia esta parte de nuestro modelo. Nuevamente con la herramienta de conexión conectamos
y tenemos lista la parte de momento de inercia de nuestro motor. Y vamos a configurar los parámetros para la rampa. Vamos a poner como tiempo de inicio 2 segundos, como la altura 1 y la duración vamos a ponerle 8 segundos. Listo. Estos son los parámetros de la rampa y nos falta el parámetro para el momento de inercia. Recordemos que este es un modelo que nosotros extrajimos y si hacemos clic en la zona donde no hay ningún elemento, aparecen los parámetros generales de este modelo. Vamos a agregar el parámetro relacionado al momento de inercia. Vamos a hacer clic derecho en esta parte, le damos a agregar parámetro y aquí vamos a configurar el parámetro relacionado al momento de inercia. Vamos a ponerle como nombre J, descripción, momento de inercia del motor y el tipo de unidad vamos a poner como inercia. Noten que para diferentes variables tenemos diferentes unidades. Aquí está el de inercia y por default nos lo pone en kilogramos por metro cuadrado. Bien, hacemos clic en agregar y cerramos. En este caso vamos a trabajar con momentos de inercia muy pequeño. Vamos a cambiar las unidades a kilogramos por centímetro cuadrado y vamos a configurar a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Este es el valor de J, este es el parámetro y lo único que nos hace falta es a este elemento darle el parámetro J y presionamos Enter. Con esto la inercia tiene el valor de J y como parámetro J tiene el valor de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Bien, nuestro modelo está listo para correr. Vamos a validar que efectivamente se encuentra listo. Y el mensaje es que el modelo está balanceado con 13 variables y 13 ecuaciones. Vamos a simularlo. Vamos a hacer clic en este botón. Y aún no hemos configurado la simulación. Vamos a hacer clic en Review Settings. Y el tiempo de parada, es decir, el tiempo de la simulación, vamos a poner 100 segundos. Damos clic en Apply. Y damos clic en OK. Y nuestro centro de simulación se abre. Y como no tenemos aún configurada ninguna gráfica por default, nos aparece esta gráfica en blanco. Vamos a visualizar la velocidad angular. Aquí tenemos la velocidad angular. Y vamos a agregar esta gráfica al modelo. Y el título de la gráfica va a ser velocidad angular. Vamos a hacerle clic que sea una gráfica por default.
y aquí ya aparece las gráficas del modelo. En este caso es la velocidad angular. Recordemos que podemos agregar otra gráfica o otra subgráfica. Aquí tenemos para agregar subgráfica y aquí para una nueva gráfica en función del tiempo. Vamos a hacer clic aquí. Y ahora vamos a graficar el voltaje. Vamos también a graficar el voltaje de la resistencia. Y el voltaje de la fuente. Este es precisamente el valor de la rampa. El voltaje de la resistencia y el voltaje de del elemento de fuerza electromotriz. En este caso esta gráfica es del voltaje. Aquí vemos a los 10 segundos cómo se queda continua la señal y empieza la señal de la rampa en 2 segundos, es decir, tiene una duración de 8 segundos. Vamos a agregar una subgráfica haciendo clic aquí y ahora vamos a poner la corriente. Aquí tenemos la corriente y vamos a llamar a esta gráfica voltaje y corriente del motor. Aquí aparece como voltaje y corriente del motor. En nuestro caso simplemente vamos a usar el modo principiante, puesto que nos ofrece una interfaz más limpia, hay menos opciones y hace un modelado más fácil para el principiante. Vamos a empezar con un modelo termodinámico. Pero antes vamos a ver las diferentes librerías de sistemas físicos que podemos modelar. Hacemos clic en Modélica. Y tenemos sistemas eléctricos, sistemas magnéticos, sistemas mecánicos, de fluidos de diferentes medios, de medios térmicos. La parte de matemáticas, matemáticas compleja, utilidades, constantes, entre otros. Vamos a hacer clic en la parte térmica y vamos a dar clic en la transferencia de calor. En la parte de componentes tenemos el componente de capacitor de calor. Vamos a hacer clic y arrastramos hacia el diagrama para integrarlo a nuestro diagrama. Cada uno de los componentes tiene diferentes propiedades que aparecen en la parte de abajo. En este caso, el capacitor calorífico tiene una constante que es la capacidad calorífica. Vamos a configurarla a 4000 joules por Kelvin y una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Listo, hemos configurado nuestro capacitor calorífico y voy a agregar otro elemento igual, ya sea que haga clic aquí y lo arrastre. También en la parte de abajo aparecen los elementos recientemente utilizados. Puedo hacer clic y arrastrar o simplemente selecciono, copio
y pego. Obviamente se va a pegar con las mismas propiedades como vemos aquí, solo que ahora vamos a poner una temperatura inicial de 120 grados centígrados. Bien, ahora vamos a colocar el elemento de radiación y lo podemos buscar desde el buscador. Escribimos radiation. Aquí tenemos el elemento que estamos buscando, hacemos clic y arrastramos. Vamos a configurarlo a 0.5 metros cuadrados. Y vamos a unir estos elementos a través de la herramienta de conexión. Hacemos clic y unimos el capacitor de este lado y el otro capacitor. Listo, con esto hemos configurado nuestro primer modelo. Y lo que sigue a continuación es validar que nuestro modelo está bien configurado. Para ello vamos a hacer clic en el botón de validar clase. Y dentro del mensaje que nos arroja es que la validación del modelo ha sido completada con éxito. Antes de hacer el modelo, antes de correr el experimento del modelo, vamos a configurar el experimento. Hacemos clic en la flechita de abajo y vamos a cambiar la unidad de tiempo a minutos y vamos a establecer 20 minutos como el tiempo final y damos clic en Apply y OK. Para simular nuestro modelo vamos a hacer clic en el botón de simular y se va a abrir nuestro centro de simulación. Y en el centro de simulación observamos esta gráfica. Y del lado izquierdo nos aparecen las variables sugeridas para graficar. O las podemos graficar de esta parte. Estamos interesados en las temperaturas de los capacitores, así que damos clic en la temperatura del capacitor 1, aquí lo tenemos, y también hacemos clic en la temperatura del capacitor 2 que estaba inicialmente a 120 grados y el 1 estaba a 20 grados. Aquí tenemos el tiempo del experimento, que fueron 20 minutos. Y en dado caso que yo quiera hacer alguna medición, puedo ver visualmente el tiempo con la abscisa de tiempo pasando la lupa por debajo del eje X. O también lo puedo ver las ordenadas, es decir, las temperaturas, pasando la lupa a la izquierda del eje Y. Puedo agregar una medición aquí. Por ejemplo, una
medición a los 8 minutos. Y aquí tengo a los 8 minutos las temperaturas de los dos capacitores. También puedo medir en un intervalo de tiempo. Vamos a agregar otra medición. Por ejemplo, del minuto 12 al minuto 13. Damos OK. Y aquí tenemos las temperaturas. La temperatura para el minuto 12 y para el minuto 13. Las temperaturas y también sus cambios en las temperaturas. Si quiero hacer un zoom de esta gráfica, vamos a suponer que lo queremos hacer del minuto 8 al minuto 20. Hacemos clic sin soltar. Soltamos en el minuto 20 y tenemos nuestro zoom del minuto 8 al minuto 20. Si queremos volver a la escala completa, hacemos clic en Auto Scale y All. También podemos hacer zoom en forma vertical, por ejemplo de 80 grados a 60 grados, hacemos clic y soltamos. Aquí están las temperaturas. Nuevamente hacemos clic derecho y hacemos Auto Scale All. Podemos agregar otra gráfica de otra variable haciendo clic en el botón de nueva gráfica. Aquí la tenemos. Y aquí, por ejemplo, puedo graficar el flujo de calor que hay del puerto A al puerto B. Aquí lo tenemos. Voy a regresar al centro de modelado. Y aquí en este centro de modelado configuramos nuestra área como 0.5 metros cuadrados. Vamos a suponer que queremos repetir el experimento, pero ahora con un parámetro diferente, por ejemplo 1 metro cuadrado. Vamos a regresar a nuestro centro de simulación, hacemos clic en Simulation Center y vamos a crear un nuevo modelo. Hacemos clic derecho en esta parte, damos duplicar, el nombre del nuevo experimento va a ser Model 1 2 y aquí lo tenemos. En la sección de parámetros vamos a cambiar el área a 1 metro cuadrado y volvemos a simular. Recuerden que ya está hecha la simulación, ahora hay que agregar las temperaturas del capacitor 1. Vamos a hacer clic en esta gráfica y aquí le damos Auto Scale All. Vamos a hacer clic en la temperatura del capacitor 1. Aquí la tenemos, es la que está en verde. Y la temperatura del capacitor 2. Puesto que aumentó el área de radiación, la pérdida de temperatura en el caso de este capacitor es más rápido y la ganancia de temperatura en el caso de este capacitor también es más rápida. Y vamos a ver qué sucede con el flujo de calor. Vamos a hacer clic aquí y en esta gráfica vamos a agregar el flujo de calor. Como vemos, el flujo de calor es mayor puesto que el área
aumenta. Y con esto terminamos nuestro primer experimento. Regresemos a nuestro centro de modelado para modelar otro sistema. En este caso va a ser un sistema eléctrico. Para ello nos vamos a File y damos clic en New Class. El nombre es un calentador eléctrico. En descripción podemos poner calentador eléctrico y damos clic en OK. Vamos a agregar componentes eléctricos. Para ello nos vamos a Modélica, componentes eléctricos. Hacemos clic en Análogos. Y aquí en Análogos tenemos los básicos, los ideales, semiconductores, sensores y fuentes. Hacemos clic en Básicos. Vamos a empezar por la Tierra, un resistor y una fuente. Hacemos clic en Fuentes. Y dentro de las fuentes tenemos diferentes tipos de fuentes. Vamos a usar esta. Cada uno de estos elementos los podemos girar o reflejar. Por ejemplo, este lo podemos rotar haciendo clic en Shape y lo rotamos hacia la derecha, para que la terminal positiva de la fuente la podamos conectar con la terminal positiva de la resistencia. Y lo que nos queda es unir los elementos mediante la herramienta de conexión. Hacemos clic y podemos desplazar el cableado hacia el lugar que nosotros querramos, por ejemplo aquí, y de esa forma queda anclado a la forma que nosotros querramos. Hacemos clic nuevamente y aquí conectamos. Conectamos la parte positiva de la fuente con la parte positiva de la resistencia. Recordemos que cada uno de estos elementos tiene parámetros. Por ejemplo, la resistencia. Podemos colocar una resistencia de 15 ohmios. Y podemos cambiarle además el nombre a esta resistencia. Damos Rename. Y el nombre es la resistencia. Podemos poner una descripción si así lo deseamos. Le damos clic en Apply y OK. También podemos cambiarle el nombre a esta fuente de voltaje por fuente. Y configuramos nuestra fuente, por ejemplo, a un voltaje de 120 voltios con una frecuencia de 60 Hz. También tenemos elementos, por ejemplo este, como la fuente, donde no hay necesidad de cambiar algún parámetro.
o darle valor a alguna variable. Para que este elemento de resistencia pueda generar calor, vamos a hacer clic y lo podemos usar como fuente de calor haciendo clic en Use Heat Port como True y veamos cómo se activa este nodo rojo que indica un sistema relacionado a la parte térmica, mientras que la parte en azul, como vemos, está relacionado al sistema eléctrico. Este nodo también lo podemos pasar de este lado. Hacemos clic, damos clic en Shape y le damos reflejar horizontalmente. Podemos hacer clic sobre todos los elementos y moverlos. Y aquí vamos a agregar un Heat Capacitor. Recordemos que ya lo hemos usado, por lo tanto aparece en la parte de abajo en los recientemente usados. Aquí lo tenemos. Y vamos a simular 1 litro de agua. Para ello vamos a usar una capacidad calorífica de 4180 joules por Kelvin y una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Y vamos a conectar el capacitor con el elemento de resistencia. Hemos terminado nuestro modelo. Ahora vamos a configurar nuestro experimento. Vamos a cambiar las unidades de tiempo a minutos. Y vamos a poner el tiempo de parada como 5 minutos. Vamos a validar que nuestro modelo esté completo. Hacemos clic en validar clase. Y la validación de nuestro modelo se ha completado exitosamente. Estamos listos para simular. Hacemos clic en el botón de simular. Vamos a agregar una nueva gráfica con este botón. Y recordemos que en esta parte aparecen nuestros experimentos. En este caso aparece el del calentador eléctrico. Y tenemos las variables para graficar. En este caso queremos graficar la temperatura del capacitor. Vamos a hacer clic. Y tenemos que la temperatura aumenta constantemente. Ahora vamos a comparar con otro capacitor. Entonces vamos a duplicar nuestro experimento. Y vamos a cambiar la capacidad calorífica a 2100 joules por Kelvin. Nuevamente simulamos. Y ahora vamos a agregar la temperatura del nuevo capacitor. Vemos que
la temperatura del nuevo capacitor aumenta más rápidamente que el capacitor anterior. En resumen, en este webinar accesamos al centro de documentación y a diferentes materiales de aprendizaje. Exploramos las diferentes partes y vistas del centro de modelado. Exploramos diferentes modelos en el diagrama. También exploramos los diferentes componentes en el diagrama. Realizamos la simulación de diferentes modelos. Agregamos y cambiamos los parámetros de los modelos. También agregamos gráficas a nuestras diferentes simulaciones. Graficamos diferentes variables de diferentes experimentos. Y vimos la animación tridimensional de un sistema. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.